Hola, buenas, bienvenidos al Círculo de Contribuyentes. Es para nosotros un placer volver a recibir al Círculo Hispanista que nos ha acompañado cuando se creó, ¿verdad? Estuvisteis aquí en vuestras reuniones y dando forma a esta asociación que tiene pues, este valor que tenemos que darle a lo que realmente pues, fue la América Española. Y bueno, no lo voy a extender mucho más porque a mí no me toca lo que es el tema, es el Círculo Hispanista, el protagonista de esta conferencia. Y bueno, pues espero que la resulte interesante y muy agradecidos y bienvenidos a todos, como os he dicho antes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, el aplauso que se lo merece Agustín. Presidente. Buenas tardes. Yo también solamente voy a decir unas palabras porque es una fecha importante. Porque hace 2 años, como ha dicho Agustín, empezamos con este invento unos cuantos, yo digo que un poco locos, un poco frikis. Y en esta sala nos reuníamos a ver qué hacíamos por la historia de España, en fin, por dar rienda suelta a nuestras inquietudes hispanistas. Y la verdad que en 2 años, pues yo creo que hemos tenido éxito. La prueba la tenemos hoy aquí y los que nos conocéis sabéis que llevamos 2 años impartiendo conferencias, presentando libros, haciendo homenajes a nuestros personajes de Alcalá y creo que lo hemos hecho todo bastante bien. No me voy a poner medallas, pero creo que lo hemos hecho muy bien y que vamos a seguir en esta línea. Y yo agradezco al Círculo de Contribuyentes el estar hoy aquí porque este salón para nosotros es entrañable, tiene recuerdos, tiene valor y especialmente en un día en que presentamos una primicia nacional y yo creo que universal, ¿no? Sí. Porque es la presentación de un libro a escala nacional, la primera presentación, y eso nos honra mucho. Así que no tengo nada más que decir. A don José Manuel Azcona lo conocemos porque nos ilustró sobre los indios de Norteamérica hace pocos meses. Así que ya es un veterano entre nosotros y los voy a dejar con José Francisco Jiménez, que es el promotor de esta conferencia y el que se ha preparado a conciencia esta presentación. Nada más, muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, efectivamente, no soy el promotor. El promotor realmente ha sido el autor. El autor me llamó un día para proponerme, me dijo, saco un libro en octubre. No ha sido en octubre, ha sido en septiembre. Y me gustaría presentarlo en Alcalá de Henares. En fin, rápidamente le dije, bueno, déjame ver tu libro. Bueno, me lo han mandado hace poco. Tengo que decir que ahí ya tenemos una lista de espera de presentaciones. Alguna muy solemne y por eso estamos especialmente contentos de que el autor haya querido presentarlo aquí en Alcalá. Y nosotros, José Manuel, te ofrecemos lo mejor que tenemos, esta sala en Casino, en la antigua manzana universitaria. Estamos a 50 metros de la vieja Universidad de Alcalá. Esta institución tiene 135 años, la Universidad de Alcalá tiene 507, si no me equivoco, y en medio tenemos los huesos de Nebrija, ese señor gracias al cual hoy todos nos entendemos y todos entendemos tu libro. Es un libro oportuno, quiero decir que es un libro oportuno. Había que hacerlo este año, porque este año, 2025, es el 500 aniversario de 1625, de 1525, Annus Mirabilis, el año maravilloso, el año del milagro español, el momento en el que España alcanzó su máximo esplendor.
lo ganó todo. Tuvimos una conferencia recientemente sobre ello. Claro, 500 años dan juego para tener perspectiva, pero también llevamos 200 años desde las independencias americanas. En 1825 se secesiona, porque no hubo independencias, hubo secesiones. Bolivia, Ecuador, algunos ya se habían secesionado antes. Y el autor, claro, la historia es algo móvil, ¿no? Este libro habrá que escribirlo dentro de otros 25 o 30 años al albur y por mor de lo que se descubra en los próximos años. El autor lo que ya tiene es una perspectiva temporal muy importante. Y es un libro que es oportuno porque fíjense lo que ha sucedido. Después de la Guerra Fría han resurgido las nuevas identidades nacionales y el mundo se ha dividido en 4 grandes bloques, ya sabéis, India, China, Rusia, Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿se espera algún quinto actor? ¿Se espera que surja alguien más? Y en el año 2019, muy oportunamente, le estamos todos muy agradecidos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo el mal gusto, pero tuvo la oportunidad, aprovechó muy bien el momento para pedir que el rey de España le pidiera perdón a México. Y eso fue un revulsivo. Después vino el coronavirus y la gente nos encerramos en casa a estudiar, a leer, nos preocupamos. Este es un libro que recopila. Por eso yo creo que es un hito, porque recopila. Y ven que es un libro de unas dimensiones manejables, gordito, pero muy compacto. Es decir, aquí hay de todo. Cada párrafo, cada frase contiene un dato, una idea, un relato. Es un libro, además, es un libro compacto, es un libro compendio, es un libro, se lo puedo asegurar, es un libro de colección. Teniendo este libro te ahorras todo lo demás que han surgido en los últimos años. Es un libro académico, porque es un libro que tiene método. Tiene más de 250 referencias bibliográficas, cerca de 1000 citas serias. No vale cualquiera. He repasado la bibliografía y no me he encontrado en ninguna de las fuentes que yo manejo habitualmente, que no son muy serias. En fin, es un libro honesto, en el sentido de que no es tendencioso. Es un libro que va al dato y de los datos saca los relatos. Es un libro que está construido como si fueran madejas de datos. Datos que se mezclan todos entre sí en pequeños núcleos y a su vez ese núcleo de datos se relaciona con otra madeja de datos. Y cuando uno lee la primera madeja de datos, saca unas conclusiones, ve el perfil de la hispanidad en América. Pero cuando se interactúa con la siguiente madeja de datos, lo que está viendo es otro enfoque. Por tanto, es un libro que forma cuerpo, es un libro que dibuja perfectamente el contorno del asunto, de la grandeza de España en América. Es un libro desapasionado. No genera pasión, no es un libro escrito con pasión, es un libro que genera emoción. Normalmente los autores lo que hacen es jugar con las emociones, te generan la emoción y luego buscan el dato que apoye la emoción que te han creado. Este libro es un libro en ese sentido es inverso. Primero te da el dato, no te da emoción, la emoción la creas tú, la pones tú. Es un libro que es multifocal y es un libro que aborda lo que España hizo en América desde un punto de vista político, económico, espiritual, cultural, diplomático. Es decir, tiene múltiples enfoques y no están compartimentados. Es decir, no es un libro que compartimente la parte política, luego la económica, luego la industrial, luego la cultural. No. Lo mezcla todo. Con lo cual uno saca una perspectiva de cada dato que da, de cada relato que hace, una perspectiva muy holística, ¿no? Es un libro escrito con las gafas de la época. Es un libro que no ejerce el presentismo, no juzga a los ojos de hoy. Si acaso da explicaciones de cómo eran las sociedades en su momento para que entendamos bien el porqué de las cosas. Y es un libro que a mí me sorprende porque es muy dicotómico en los siguientes sentidos. En primer lugar, admite una lectura genérica. Tiene 2 capítulos bellos, el primero y el último, que el autor lo llama el pórtico y ábside. El pórtico de la iglesia y el ábside. No es un prólogo, es un dibujo, es la conformación del entorno en el cual nos movemos. De ahí partimos. Luego viene el contenido lleno de datos, de gráficos, de listados.
de ilustraciones. Y finalmente vienen las conclusiones. Por lo tanto, es un libro que se ve, al menos en estos 2 capítulos, se ve como un relato. Es muy fácil de leer. Pero también es un libro temático. Esos 5 capítulos principales son temáticos. Por lo tanto, cuando una persona va a buscar un dato concreto, lo va a encontrar y lo va a encontrar organizado. Tiene esa dicotomía. Pero tiene una segunda dicotomía. Y es que es un libro iniciático. Es decir, si alguien no sabe nada, lo puede leer. Y se va a entretener y lo va a pasar bien. Pero también es un libro académico. Si alguien sabe mucho, puede ir al libro a buscar el dato que le falta en un momento dado. También es dicotómico en el sentido de que se puede leer del tirón. Uno puede coger el libro por el principio, terminarlo por el final y disfrutarlo mucho. Pero también puede leer un solo capítulo y también lo disfrutará. Y digo más, puede incluso leer párrafos sueltos, porque la estructura con la que está escrito es que cada párrafo en sí mismo tiene sentido. Y como mucho habrá que ir al siguiente. A veces genera inquietud. Y en el segundo párrafo te resuelve las inquietudes. Te genera inquietud, te responde, te genera inquietud, te responde. Por lo tanto, estás permanentemente adquiriendo una curiosidad que inmediatamente es resuelta, con lo cual te deja tranquilo y con sensación de haber aprendido. Y es un libro que responde a inquietudes del conocimiento, pero también a inquietudes identitarias. Nos dice quiénes somos. Nos reconocemos con el libro inmediatamente. En cuanto empezamos a leer, nos recuerda a nuestros abuelos, nos recuerda a nuestros padres, nos recuerda a nosotros mismos, nos recuerda a nuestra sociedad, nos recuerda a nuestros valores, nos identificamos perfectamente con él. Y es un libro que aborda y te deja con un sentimiento de dignidad ontológica y ética, porque somos católicos y nos gusta, entendemos sobre dignidad humana, somos los que más entendemos sobre ello y por lo mismo tenemos algo que es lo que más nos gusta, la libertad, el libre albedrío. Y a través de todas las páginas se ve cómo los actores de la historia han ido actuando con estos 2 conceptos de dignidad y libre albedrío. Finalmente, quiero decir solamente que, como pueden ver, es un libro de historia, pero les puedo asegurar que es un libro que sirve de autoayuda. Y quiero terminar hablando del libro como ladrillo, como cuerpo, como caja de bombones. Es de la editorial EDAF. Hoy nos acompañan los editores. Muchísimas gracias. Es un gusto. Muchas veces los editores nos olvidamos de vosotros. Es un gusto tocarlo. Es un libro que lo comentábamos hace un rato, ¿verdad? Da gusto, se mueve, por cierto, no se desencuaderna. No se despega. No se despega. Está bien construido el libro. Es una caja de bombones bien construida. Y miren qué gráficos. O sea, la calidad del papel es fabulosa. La calidad de la imagen es buenísima. Tiene 2 cuadernillos de imágenes. Tiene listados, tiene bibliografía, tiene diagramas para hacer todo más entendible. Es un libro que merece la pena como cuerpo en sí mismo. Es un libro que vale para 2 cosas, dicotómico nuevamente. Es un libro que vale para tener en casa, pero es el perfecto regalo, se lo puedo asegurar. No importa si la persona que recibe este libro es una persona con conocimientos avanzados o es una persona despreocupada del mundo de la hispanidad. Es un libro que crea escuela. Y ahora sí, ahora les voy a hablar y les voy a presentar a José Manuel. Y esto lo voy a leer. José Manuel Azcona es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto y máster en Cooperación y Seguridad en Iberoamérica por el CSDM. Es catedrático de Historia en la Universidad Rey Juan Carlos y es director de la Cátedra Iberoamericana de Excelencia de la Universidad Rey Juan Carlos y el Banco de Santander, cátedra llamada Presdeia. Pero esta es la parte curricular, esta es la parte formal, pero quiero hablar de él como persona. José Manuel es un valiente. José Manuel es un valiente porque, aparte de hacer estos libros de historia fantásticos, es un escritor comprometido con la causa nacionalista española. Ha sido escritor en medios de comunicación. Les recomiendo que lean, a modo de ejemplo, el artículo que publicó en la 3ª página de la ABC el pasado viernes 26. El artículo se llama Identitariamente Veleta y es un artículo dedicado al PNV. Ahí está José Manuel, cargado de datos, cargado de criterio, haciendo lo que a nosotros nos gustaría hacer desde el corazón. Él lo hace desde el conocimiento y desde la razón. Es una persona activa,
ha dirigido 14 tesis doctorales. Esto quiere decir que no es el valor que él aporta, es el valor, la escuela que deja. Va dejando escuela. Y va dejando escuela para el futuro. En este momento está dirigiendo otras 4 tesis doctorales, pero también es un hombre que integra y es el presidente de una asociación que se llama Comisión Internacional de Hispanistas, en la cual hay más de 170 hispanistas atraídos por él para trabajar de forma coordinada. Y a título personal, hablar de la persona de alguien es muy comprometido, pero por eso voy a utilizar una descripción que me encanta y que es la que él hace de sí mismo. Él dice que es un hombre que actúa con ENDP, con estilo navarro, directo y positivo. Cuando lean el libro van a entender que el libro lo ha escrito él, porque es de estilo navarro, directo y positivo. Muchas gracias y los dejo con José Manuel. Bueno, más, creo que tengo... ¿Es este o no? ¿Vale? ¿Este o no? Sí. La verdad, José Antonio, me has emocionado. Joder, no sé, me parece que estaba preparado, pero que quiero dejar claro que estaba un poco temeroso de Dios porque nos conocemos, pero desde hace un tiempo relativamente importante, pero tampoco sabía muy bien por dónde iban a ir las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo por la gratitud. Veo al fondo a mi amigo Alberto, que fue el que también nos metió en el tema de los indios norteamericanos. Estuve aquí hace unos meses, veo caras conocidas, fui muy, muy feliz aquí. En aquella tarde que llovía a mares, por cierto, llovía a mares. Y también, como no, a Pilar Blasco, que nos ha antecedido, y a Agustín Mata, el presidente de esta institución, que agradezco de manera efectiva, ¿no? José Francisco, bueno, qué decir, emocionante tus palabras. Ya solo, como decía Eugenio Dor, ¿no? Después de haber escuchado semejante presentación, ya podemos dar por concluida la jornada y marcharnos, ¿no? Porque ha sido excelente. Muchísimas gracias de corazón. Veo que te has leído el libro. Hemos tomado un café antes, lo tenías subrayado de manera efectiva, ¿no? Y quiero también hacer un llamamiento a mis editores. Yo les mandé el libro, no sé, un lunes, por ejemplo, y el jueves me habían respondido, o el miércoles, no sé, en un tiempo récord, me habían respondido que les había encantado, que además se lo habían revisado y que me lo publicaban una de las editoriales para mí más emblemáticas con las que yo me formé en la Universidad de Deusto. Tengo todavía montones de libros de aquella época, ¿no? Sí que José Antonio y Diego Fossati, que son editores humanos, ¿no? Porque los editores hay que conocerlos en general. O sea, como estamos en sus manos los escritores, pues a veces tienen un carácter un poco así, ¿no? Vamos a dejarlo ahí en impulsivo, ¿no? Pero doy fe de que José Antonio y Diego, que están aquí, son parientes además, son, vamos, absolutamente personas muy gratas. Comemos de vez en cuando, analizamos la situación sociopolítica y han hecho, ni no es broma, se lo he dicho a todo el mundo, de todos los libros que he publicado, que no son pocos, porque ya, como decimos en Navarra, ya uno va para arriba, ¿no? Es la mejor edición, es el libro mejor editado, ¿no? Lo ha dicho José Antonio, es una edición excelente, ¿no? E Isabel García, que está por detrás también de la editorial, que se encarga de toda la parte de la intendencia, ¿no? Bueno, hechas las consabidas presentaciones y gratitudes, agradezco a todos los que nos acompañáis en esta tarde. Yo no hago presentaciones de libro de 15 minutos y me voy, con la intención de que se compre o no, que ojalá sí les pueda interesar. Yo hago siempre conferencias y les voy a contar aquí una buena parte de lo que cuento en el libro, pero de una manera, si me permiten, académica, profesoral, una conferencia clásica donde voy a tocar algunos hitos, ¿no? Antes de esto, ya se ha dicho en la presentación, yo soy de los que cree que los intelectuales tenemos que tener un compromiso social, ¿no? Yo ya lo tuve con el tema de ETA, muy traumatizante y muy doloroso en mi vida personal, y afortunadamente aquello terminó, no su ideología, que sigue pululando, pero eso sería objeto para otro debate y otro análisis, ¿no? Y ahora estoy en la cuestión de la reivindicación ni siquiera de lo obvio, ¿no? Sino de la historia de España en América, ¿no? Acosada, vilipendiada, humillada, ¿no? Por tantas personas, incluida por muchos de nuestros compatriotas. Lo ha dicho el presentador, yo no, vamos,
sé si es valiente o no el libro. Yo he escrito lo que he visto en las fuentes primarias, secundarias, y lo que honestamente tengo que transmitirles, evidentemente con el consenso de que no todo es aquí de color absolutamente positivista, sino que evidentemente también hay que hacer análisis. Los historiadores interpretamos la historia, no la juzgamos, que es lo que hace todo el mundo. No olviden nunca, lo dije en la anterior conferencia, la historia se interpreta, no se juzga, y a poder ser debe interpretarse por profesionales, ¿no? Que tenemos un método, unos códigos y que además podemos llevar, como ya anunció la Escuela de los Anales, a un 80% de objetividad, ¿no? ¿Por qué los españoles somos el único país del mundo que ha adoptado historias negativas de otros países? Porque somos autodestructivos, ¿no? Los españoles somos tremendamente autodestructivos, muchos, yo no, hace ya 25 años que no lo soy, y porque nos gusta mucho el efecto extranjero, ¿no? Lo que llamo yo el efecto extranjero. Todo lo que hacen los demás es superior y absolutamente mejor que lo nuestro, y es falso, ¿no? Para mí, en algunas cosas sí y en otras no, pero no importa. Es verdad que estamos en un momento de renovatio historiae. Somos ya cada vez más los que nos dedicamos a reivindicar lo que hizo España en América, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo me encuentro ahí. Pero les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, que creamos 911 ciudades, ¿no? 911 ciudades de primer nivel en América, con unos niveles arquitectónicos impresionantes. Muchísimas las han destruido con la independencia. 42 universidades. Portugal no hizo ninguna. Inglaterra hizo tardíamente en el siglo XVI la de Harvard. Nuestra primera universidad es en Dominicana, de los primeros tiempos postcolombinos, por ejemplo. En Nueva España, o sea, México, era el lugar más rico y más potente del mundo. Alexander von Humboldt, lo contaré, cuando visitó el territorio, descubrió una ciudad con 8 acueductos, alamedas, universidades, hospitales. Se quedó pasmado, ¿no? Construimos 2.000 hospitales en América, ¿no? Y, por tanto, lo sustento con fuerza. La obra de España en América, que para mí es esplendorosa, solo es continuadora y solo equiparable a la obra civilizatoria de Roma. De Roma, es la continuación, ¿no? Y sostengo en el libro que España fue la primera potencia mundial primera potencia mundial 1492 y 1825, perdón. He tomado 1825 porque es la última resistencia de españoles en Veracruz. Podría haber tomado Ayacucho, 1824, pero bueno, permítame haber elegido ya, porque creo que fue la última. Hubo más, hubo montoneras en Perú y en otros países, pero en 1825 en Veracruz asistimos ya a la debacle. Después los ingleses, como contaré, consiguieron su objetivo, que fue quedarse con nuestros territorios, hipotecando la economía de aquellas tierras, destrozando la unidad que había creado España y consiguiendo por fin lo que nunca antes habían conseguido, ni ingleses, ni holandeses, ni franceses. Tengo registradas, aparecen en el libro, listas de intentos de asalto de los virreinatos por todas las geografías atlánticas y pacíficas. Nunca lo consiguieron. España fue una verdadera potencia mundial. Sistema de flotas y galeones solamente se perdió la mitad en 1628, nunca después. Galeón de Manila en 3 ocasiones, o sea, y a pesar de dirigir, llegamos a dirigir, como voy a contar, casi 22 millones de kilómetros cuadrados al otro lado del Atlántico. Una obra, como digo, verdaderamente significativa. Asumiendo que la conquista, como todas, fueron violentas. A ver si se creen ustedes que los romanos llegaron aquí echando flores a la gente, a los musulmanes, ¿no? Que ensartaban a los cristianos que se les oponían con unas lanzas de 2 metros, los partían por la mitad, ¿no? O sea, pero ¿por qué unas civilizaciones son positivas y otras negativas? Porque somos autodestructivos y nos creemos que los romanos todo lo hicieron bien, los árabes todo lo hicieron mal y nosotros en América pues todo lo hicimos bien. Y no es así. Bueno, yo les voy a contar, luego por ejemplo, cada vez que leo o veo, aunque son muy espectaculares, vídeos sobre Blas de Lezo, que es mi personaje favorito, sin lugar a dudas, ¿no? En la conquista de la defensa de Cartagena de Indias a comienzos de la década de los 40 del siglo XVIII, ¿no? La proeza con el virrey Eslava, o cuando veo una cosa tan desconocida como que en 1780, escuchen bien, 1780, Carlos IV
quiso invadir Inglaterra y no se hizo por una peste de viruela. Y en el Cabo de San Vicente, una escuadra española con 15 barcos franceses, cogimos toda la flota de Inglaterra que iba para la India y que iba para América y quebró la bolsa al día siguiente, con más de 1 billón de euros actuales en monedas de oro, y que no tengamos una sola película, pues bueno, pues somos así, los españoles somos autodestructivos, ¿no? Y nunca cambiaremos, o al menos radicalmente. Es verdad que estamos empezando a cambiar, pero no llegaremos, ¿no? Bueno, yo les voy a contar alguna cosa importante. Si a alguien le interesa yo siempre, comparto, si a alguien le interesa, está metido aquí, creo, ¿no? Se lo puede llevar después, ¿no? Bueno, ¿dónde comienza todo, no? ¿Dónde comienza todo este proceso que tratamos en el libro? Pues comienza, evidentemente, con la Corona de Aragón, no con la de Castilla. La Corona de Aragón, ahí tienen ustedes el mapa, se ha desplazado hacia el Mediterráneo entre los siglos XIV y XV. Hemos conquistado Nápoles, Cerdeña y Sicilia, y en un análisis, en un trabajo que hemos hecho la profesora Diu, absolutamente novedoso, Alfonso V de Aragón, que cito en esta transparencia, quiso llegar a dominar todos los Balcanes. De hecho, hizo que muchos señores feudales de Albania le fueran vasallos, lo que pasa que en 1453 la conquista de Constantinopla frenó la expansión de los aragoneses españoles hacia los Balcanes, que era el siguiente objetivo, y todo se perdió ahí de manera efectiva, ¿no? Apasionante. Tenemos 2 libros sobre esto. Nos han felicitado incluso. Mañana voy al archivo de la Corona de Aragón. Vamos a sacar materiales sobre esto. Fascinante cómo España, se lo cuento ya como primicia también, España quiso quedarse con los Balcanes a partir de sus posesiones de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. No se consiguió por las razones. Por tanto, evidentemente le va a tocar a Castilla emprender la gran obra. ¿Y cuál es la clave? Como casi siempre en la historia, fundamentos económicos y la pelea con Portugal, ¿no? Portugal ya estaba expandiendo por las costas africanas y, en consecuencia, Castilla no quiere ser menos, ¿no? La conquista de las Islas Canarias entre 1402 y 1496, dura, que va a servir, por cierto, de modelo para la conquista americana, más todos estos municipios, Melilla, Mazalquivir, Peñón de Vélez, a comienzos del XVI, Orán, que fue español hasta el siglo XVIII, Argel, Trípoli, Túnez, La Goleta, van a ser el inicio de toda esta expansión, de toda esta revolución, basadas en la talasocracia, o sea, el dominio del mar tanto de Portugal como España, ¿no? ¿Por qué nos interesaba a portugueses y castellanos tanto África? Porque venían 3 tipos de riqueza, ¿no? Desde África se pasaba a Asia, donde venían las especias absolutamente fundamentales para meter los productos en esas fresqueras que hemos conocido todos por edad en las casas de los pueblos, y, por tanto, cocinar con esas especias. Se traía esclavos, que se pagaban muy bien, y se traía oro de Guinea. Por eso los ingleses llamaban a sus monedas al principio guineas, ¿no? Aquí lo cuento, ¿no? Base de la alimentación humana. ¿Cuáles eran nuestros enemigos, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal enemigo de España? Por cierto, también se lo cuento para algunos era primicia. Nuestro enemigo clásico con el que más hemos peleado los españoles no ha sido Francia, Inglaterra, Holanda. Con Inglaterra hemos estado unos 60 años en guerra continua, con Francia y Holanda en torno a 90-93, pero con los turcos hemos estado casi 300. El Imperio turco, a pesar de haberlos frenado en Lepanto en 1571, ha sido nuestra gran pesadilla, ¿no? Pero neutralizados en Lepanto, España sigue compitiendo con Portugal y entramos, evidentemente, en esa conquista del mundo, ¿no? Los reyes católicos, los que crean en 1479, con la unión de las coronas, el origen del Estado español, el más antiguo del mundo, sí, tenemos en cuenta que Portugal fue una secesión, ¿no?, medieval de este territorio. Evidentemente, con este Estado nuevo que se crea con los reyes católicos, pues, sacados los musulmanes finalmente en 1492, le ofrecen a Cristóbal Colón, que llevaba pululando por varios territorios, la posibilidad de ir a buscar las especies sin pasar por África, ¿no? Una idea que, como voy contando, viene de lejos, no tenía mucha originalidad, ¿no?
Quiero anticiparles que para los Reyes Católicos la expedición de Colón fue una filfa, si me permite la expresión popular. Fue barata, o sea, no gastaba mucho con las riquezas que habían ido acumulando en las conquistas africanas y también en la toma de Granada, ¿no? Y me van a preguntar, ¿y qué es esto de que, vamos, cómo se hacía uno con las tierras? O sea, ¿qué legitimidad había para hacerse con territorios extranjeros, ¿no? Pues en esta época, obviamente, donde la cristiandad lo era todo, eran los papas los que decidían a quién pertenecía una tierra. O sea, si tú ibas a una isla, a una tierra tal, bueno, si estaba vacía, automáticamente plantabas una institución y normalmente el Vaticano te lo reconocía y automáticamente un derecho de gentes internacional te lo reconocía todo, ¿no? Ahí tenemos el Código de las 7 partidas, las leyes del espéculo, donde aquí en España el Fuero Real de Alfonso X el Sabio, en fecha tan temprana como 1255, donde evidentemente ya se inscriben las tierras que has conquistado si no hay nadie. Y si hay herejes, o sea, no cristianos, o sea, no católicos, también tenías ese derecho, ¿no? Algunos ejemplos menos conocidos. El Papa Adriano IV había entregado a Enrique de Inglaterra la isla de Irlanda en 1155. Fíjese usted la longevidad que ha tenido esta isla en manos de los ingleses, ¿no? Clemente IV concedió al conde de Clermont las Islas Canarias. Luego fue cambiando. Nicolás V en 1455, Calixto III, un año después, Sixto IV, le habían otorgado a Portugal toda la costa africana, la costa de los esclavos, ¿no? ¿Por qué estoy contando todo esto? Pues porque evidentemente va a ser fundamental para nosotros los españoles que el Papa Alejandro VI nos adquiera, nos conceda la titularidad de lo que venía por descubrir, ¿no? Bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? A mí, vaya por delante, lo digo también aquí en este libro, de dónde nació Colón no me importa mucho, o sea, no le doy mucha importancia. Seguro que todos ustedes han visto, como yo, el documental donde se dice que era últimas investigaciones, que era judío converso de la zona del Mediterráneo. Bueno, generó mucha polémica. Yo no voy a entrar ahí, ¿no? Pero lo que quería Colón, y se muere aparentemente convencido, yo sospecho, nunca lo sabremos porque no lo dejó escrito, que sabía que había llegado a otro territorio, quería llegar a la India, a Cathay, que era China, y Zipango, que era Japón, sin bordear África. Todas las cortes europeas piensan que es un loco peligroso, ¿no? Que sé cómo es posible. Pero por una razón que quiero que sepan, no porque no podría existir esa posibilidad, sino porque en el sistema de navegación de la época tenían que llegar un momento a tocar tierra para que los barcos pudieran seguir. O sea, ¿cómo te puedes meter a una aventura en un mar del que no sabes cómo vas a regresar? De hecho, he releído en estos últimos días los diarios de Colón, que seguro que ustedes lo conocen y que algunos son fascinantes. El propio Colón va escribiendo, he dicho que he recorrido 72 leguas y he recorrido 50, para que no se asusten, porque los veo muy nerviosos a la tripulación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de España, de la Corona de Castilla? Pues adelantarse a Portugal en Asia de manera definitiva, ¿no? En 1431, Juan I de Portugal y Juan II de Castilla habían firmado ya un arreglo bilateral para repartirse sus tierras, ¿no? Pero es en el Tratado de Alcasovas de 1479 donde Castilla y León reconocen Guinea, Madeira, Ceras y Cabo Verde y todos los puntos de Portugal, Tomás en África por debajo de las Canarias, con lo cual cerraba el paso a todo el ámbito por debajo aproximadamente el paralelo 26 que lo tienen ahí, ¿no? Y todo ello se va a certificar en el Tratado de Tordesillas de 1494, que les recomiendo, si no han estado en el lugar donde se hizo el tratado, es un sitio muy austero, como en la época, merece la pena porque es el primer gran reparto del mundo. Ahí tienen ustedes lo que le toca a Portugal, ahí tienen ustedes lo que le toca a España y evidentemente pues entiendo, yo lo veo clarísimo que salíamos ganando nosotros, entre otras razones porque nadie en aquella época lo conocía. En el territorio que está azul, lo que es el actual continente americano, van a aparecer las máximas riquezas metalísticas de cuantas habían existido en el mundo en la época, ¿no? Bueno, ¿todo esto se conocía? Sí, no me extenderé. Era Tóstenes,
ya había, bueno, Marco Polo, desde luego habían hablado, o se habían escrito sobre esto. Y luego hay una cosa que a mí me parecía anecdótica cuando hice la investigación, porque he estado 6 años, ¿no?, para este libro y otros proyectos que luego publicaré, el siguiente también con EDAR, sobre la leyenda de los piratas de la que hablaré, que es una absolutamente falacia, ¿no? Se llevaron el 0,4% de la riqueza española, lo voy a contar después, es una mentira absoluta que el cine nos ha hecho creer. Hay un protonauta de Huelva, en Huelva lo conocen bien. Alonso Sánchez, existir, existió, porque lo cita incluso Bartolomé de las Casas, ¿no? A ver, ¿cuál es la historia del protonauta que en el lecho de muerte en las Azores le dice a Colón dónde tiene que ir? Pues que en un viaje hacia las tierras del norte de Europa, hacia las tierras de Ejes, como se dice, por una serie de tormentas, desvían el barco y acaba aterrizando o acaba llegando a los territorios americanos y vuelve, es capaz de volver. Evidentemente, nunca sabremos si es verdad. Parece ser que en Madeira, moribundo, le cuenta a Colón todo esto y es una fuente primacial para emprender su viaje. Nunca lo sabremos. Hoy tienen nombres en un instituto, tiene estatuas, tiene de todo, pero no lo sabemos. Yo lo despreciaba como idea, pero a base de tanto investigar y ver que hay fuentes serias que hablan de él, al final lo he acabado por lo menos dando a conocer de manera científica, ¿no? Bueno, ahí tenemos las bulas que nos otorgan, que están absolutamente guardadas en el Archivo Histórico Nacional, las bulas que nos otorgan la titularidad de los reyes de América, ¿no? Los reyes católicos absolutamente se quedaron impresionados. Bueno, el Tratado de Zaragoza modifica todo esto, el Tratado del Pardo anula Tordesillas, el Tratado de Madrid 750, el del 61 del Pardo, vuelve otra vez a la línea de demarcación de Tordesillas. Esto es muy interesante, el Tratado de la Granja o de San Ildefonso abole definitivamente el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, una fuente vauclusiana de conflictos. Por ejemplo, los portugueses siempre se quejaron de que las Filipinas, tenían razón, estaban en el territorio que les correspondía a ellos después de Tordesillas, pero a su vez los españoles siempre les acusaron que en ese pequeño trocito de la punta de Brasil, se metían hacia adentro y subían a lo que hoy es Uruguay, o sea, el virreinato del Río de la Plata, y mordían muchos territorios que no les correspondían, ¿no? Por eso finalmente en 1777 se llega a un entendimiento, ¿no? Sobre esta idea de cuándo, ahora que está muy de moda entre determinados ámbitos políticos, incluso académicos, cuándo ha nacido España o cuándo no ha nacido España, pues a los que me sigan con un cierto interés, les voy a decir que la palabra España en los documentos, cientos de documentos, textos que he manejado en mi libro, me lo he encontrado siempre, siempre. Rey de España, siempre España, las Españas, o sea, España para arriba, o sea, siempre, siempre. Alguna vez hacían alusión a la corona de Castilla o la corona de Aragón, pero quiero decir que desde finales del siglo XV la palabra España está presente. Para mí España nace con el protocolo de unión de las coronas de Aragón en 1479, ¿no? Pero además tengo aquí alguna fuente fidedigna, ¿no? Carlos I de Habsburgo es el primer monarca que se intituló claramente Hispaniarum et Indiarum Rex, ¿no? Pero atención, esto lo sabe poca gente. Fernando II de Aragón, el católico, y V de Castilla, se intitulaba así, Hernando el V de las Españas, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de las islas de Tierra Firme y del Mar Océano, ¿no? Y esta denominación pues, ha pasado hasta todos nuestros monarcas en la actualidad, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos, más allá de la expedición de Legazpi, la de Saavedra, la primera vuelta al mundo, ¿no?, de Magallanes Elcano, España tuvo que administrar unos extensísimos territorios de 21,5 kilómetros cuadrados, excepto en el periodo que nos unimos con Portugal en 1580, 1640, que llegamos a manejar 31 millones de kilómetros cuadrados. Recuerden ustedes que la península ibérica son 500.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En los siglos XVI al XVIII, sin tecnología moderna, donde las noticias tardaban como poco un mes en llegar, ¿no?
manejamos 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, de manera efectiva. Pero fíjense la potencialidad de nuestro país, que para 1570 se habían terminado las conquistas, las importantes, ¿no? Luego seguimos avanzando. De hecho, el rey Felipe II, a partir de 1573, dice que ya no hay que hablar de conquista, sino de asimilación, ¿no? Fíjense ustedes. Y desde luego, evidentemente, esto no se entiende, esto, bueno, lo narro hasta la saciedad, es conocido, pero lo insisto, con muchísimos datos, no se entiende que un puñado de hombres españoles lograse desbaratar en tan poco tiempo 2 de los más grandes imperios antropófagos, sin duda, absolutamente asesinos, violentísimos entre ellos, como son el imperio incaico y el imperio mexica, ¿no? El mexica, mal llamado muchas veces azteca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente miles y miles y miles de etnias hostiles a ambos imperios que los masacraban, los machacaban, les cortaban la cabeza y el corazón y luego se los engullían, esa era. Pero en mi opinión, ¿por qué se conquistó tanto territorio en tan poco tiempo? Además de esto, que es la causa fundamental. No nos engañemos, sino por mucho que un puñado de aguerridos soldados españoles dirigidos por grandes capitanes avezados en la lucha contra los musulmanes hubieran sido fagotizados, hubieran sido destruidos finalmente, ¿no? Sin este apoyo masivo de los nativos, ¿no? Elementos de la conquista. Primero, los barcos de gran envergadura. Imagínense lo que suponía para un nativo, para un amerindio de la época, ver una carabela, ¿no? Ver una nao, ¿no? Se quedaban impresionados, ¿no? Con lo cual podían transportar por ríos y por mares, podían transportar muchos movimientos de tropas, de bastimentos, etc. Y luego dos elementos fundamentales, las espadas. La llamada toledana, que no siempre se fabricaba en Toledo, pero ha llegado a esa fama con el coselete larga, y la vizcaína, que era una espada corta, que se hacía en Vizcaya, pues de ahí su nombre, porque los españoles luchaban a 2 manos, ¿no? Esto, frente, evidentemente, a tropas de indios en masa, pues hacía unos estragos absolutamente tremendos, ¿no? Los cañones, los arcabuces, las pistolas con pólvora y el estruendo tuvieron menos importancia. Primero, porque mantener en sitios tropicales la pólvora fresca es muy complicado, ¿no? Y segundo, porque para cargar un arcabuz se necesitaban muchos minutos. Aquí lo cuento, 3 o 4 minutos, y en este tiempo los nativos te metían 10 flechas, ¿no? O sea que era muy complicado, pero también hacían mucho daño. Sobre todo, impresionaban el estruendo y todo esto, ¿no? El uso del caballo fue fundamental, aunque muy pronto los nativos aprendieron a cortarle las patas, a clavarle las lanzas en la parte frontal y llegar al corazón para matarlos, o hacer trampas con palos en punta para que los caballos se desbaratasen, ¿no? Además sabían lo que los españoles amaban a los caballos, ¿no? Uso de carros, carretas y desde luego las técnicas de una gran potencia como era España, demostrada en todas las guerras de Flandes, se ha contado en la presentación, ¿no? En todas las guerras europeas, con ataques en cuadrilátero, ballesteros, ballestas, que era un arma mortífera, las famosas picas y todo el resto de actividades, ¿no? Los indios luchaban con macanas, con unas espadas de obsidiana que, ojo, como te pillasen, te cortaban la cabeza. Dicen que cortaban, las crónicas de Indias, se he leído en reiteradas ocasiones, cortaban la cabeza de un mulo, de un tajo. Eran tremendamente mortíferas. Pero frente a una macana con obsidiana y una toledana y una vizcaína, pues el juego era siempre favorable a nuestras armas, ¿no? Y los 2 únicos territorios, esto tengo que dejarlo claro, porque donde tuvimos verdaderos problemas de conquista fueron, entre 1492 y 1825, fueron la Araucaria, al sur de Chile, solamente conquistada, y no del todo, en el siglo XIX, y la costa de los Mosquitos, en la actual Belice. También las tribus belicosas del norte de México en ocasiones, ¿no? Todo el territorio posterior se pacificó, ¿no? Bueno, aquí tienen las rutas de las conquistas, no tengo tiempo para tal. Y de lo que trato mucho también en el libro, esto quiero que se sepa porque somos el único país que lo ha hecho, el único país que ha tenido un imperio, ¿no? Que ha tenido un sistema virreinal que lo ha hecho, ha sido una prontísima preocupación por sus subordinados, ¿no? Cuando Colón llega a América y descubre que no hay oro, o sea, que no hay riqueza aurífera,
Pues, ¿qué se le ocurre? Pues llevar esclavos, por lo que se hacía, lo que he contado hace 15 minutos, que se hacía en África, ¿no? Y entre 1492 y 1494, ya en fechas tan tempranas como esa, Isabel la Católica dice, pero ¿qué se cree este almirante mío? ¿Con qué potestad se cree este almirante mío? ¿Con qué capacidad de mandamiento se cree para esclavizar a mis súbditos? Y todos los indios que trajo a Sevilla se los mandó, los devolvió, menos algunos que quisieron quedarse, ¿no? Los devolvió. Y les permitió casarse con los españoles con los que llegaban de España a partir de 1501. No olviden. Todavía en Estados Unidos, en 1967, había estados que no se podían casar, porque era muy complicado casarse blancos y negros. La reina católica, los reyes católicos ya a partir de 1501 lo habían dejado claro, ¿no? Luego tenemos unas fascinantes leyes de Indias, que tengo un facsímil en mi casa, de 1512, mejoradas en Valladolid en 1513, donde obviamente, es una caterva de asimilación y de apoyo a los nativos, ¿no? Las leyes nuevas de Valladolid, lo mismo, y las leyes urbanas de 1573, donde he dicho antes que Felipe II ya ordena, y no hay un país en el mundo que haya hecho esto. Lo doy fe, me he estudiado otros. Aparte que ya lo hizo Elvira Roca Barea con Imperofobia, ya he estudiado otros imperios, no hay, ¿no? Y por si fuera poco lo que estoy afirmando, en 1540 en Valladolid tenemos la controversia de debate donde distintos planteamientos, Bartolomé de las Casas por un lado, Francisco de Vitoria, el creador del derecho internacional, Luis Suárez, Ginés de Sepúlveda, delante del emperador, se pelean dialécticamente y se para la conquista. Porque hay muchas quejas de Bartolomé de las Casas, en muchos sentidos era una mente absolutamente desaforada. Mi tesis es que quería crear el reino de la cristiandad en la tierra sin pasar por el ámbito político, pero es simplemente una interpretación mía, ¿no? Y a raíz de esta controversia de 1540 nacieron las nuevas leyes de 1542, absolutamente mucho más dúctiles para los nativos, hasta tal punto que los conquistadores se sublevaron, ¿no? Bueno, estas leyes regulaban el tráfico, ordenaban ciudades y desde luego generaban la economía del protocapitalismo, mercantilismo, ¿no? También demuestro en mi libro que España genera la primera globalización económica en el mundo, ¿no? Regulaban otras leyes del trabajo de las minas, los campos, organizaban los transportes, reconocían a los caciques indígenas como propios de la estructura política española, de la distribución especial de la agricultura y todo lo concerniente a la erradicación, ¿no? Porque no lo he dicho antes, los papas nos daban los territorios como propiedad por una condición, cristianizar a sus gentes. Cristianizar a sus gentes y meterlos, por tanto, en la grey del mundo cristiano, ¿no? ¿Funcionó el idioma español? Un gran debate que me he encontrado. Funcionó perfectamente. Lo primero que hacían los españoles era a los hijos de los caciques y a los propios caciques enseñarles español. De hecho, hay anécdotas muy chulas, ¿no? Que no querían, algunos caciques no querían llevar a sus hijos para que no se salieran de la tribu y mandaban a otros. Y cuando llegaban educados, llegaban formados, con títulos en la mano y encima les daban tierras, luego se tiraban de los pelos, porque no habían engañado a los funcionarios y habían llevado a otros secundarios, ¿no? Aquí tenemos el primer libro del español, ya citado, de Nebrija, 1492, pero en 1560 tenemos el primer libro de gramática en lengua quechua. Bueno, no me extenderé. Evidentemente, en 1573 tenemos la primera gramática alemana, en 1586 la primera gramática en lengua inglesa. Ingleses, franceses, portugueses trataron muchísimo peor que nosotros los idiomas. Bueno, lo que hicimos allí con la creación de textos del náhuatl, del maya, del quechua, pues no tiene parangón. Cuando llegó Colón a América había 1500 lenguas distintas. Era imposible que un araucano que llegase hasta California, era imposible entenderse con nadie, ¿no? Por todo ello, el español se convirtió en una lengua absolutamente positiva para las élites y buena parte de la población, ¿no? He dicho al principio que construimos 911 ciudades, ¿no?
para mí es una grandeza. Ojo, ciudades importantes, ciudades primaciales, ¿no? No pueblitos. Yo que a Hispanoamérica le he dado la vuelta 3 veces en mi vida porque llevo trabajando muchísimos temas allí desde que tengo 18 o 20 años. En los rincones más profundos de cualquier territorio te encuentras un pueblo que te recuerda a cualquier pueblo castellano, andaluz, español de manera efectiva, ¿eh? Con cuadrícula grecolatina, con zonas geográficas aptas para la agricultura, con una calle principal de norte a sur el Cardus, con otra de este a oeste el Decumanus, del mundo romano, e incluso organizando los vientos, con casas principales, con palacios, con iglesias. Esta plaza que vemos aquí, pues mucha gente me dice cuando vienen de Sudamérica, dice, joder, si es que me recuerda a mi país, es que en Colombia, claro, es que lo que hemos trasladado, evidentemente, el modelo urbano, ¿no? Pueblos de indios, creamos 1.800 pueblos de indios con vida autóctona, con legislación española, con costumbres. Y también trato en el texto lo que llamo el entramado plurinstitucional, ¿no? Porque en un ámbito de muchos reinos, con mucha disparidad geográfica, con mucha disparidad política, fuimos capaces de tener una administración fundamental, ¿no? Basada en la secular y en la eclesiástica, y en la Inquisición. Inquisición que no afectaba a los indios, por cierto, descubrimiento absoluto, no afectaba a los indios, solamente ejecutó en Hispanoamérica 5 personas en toda su existencia. A lo largo de su historia, según unos autores, a 342, según otros a 1273. Siempre que puedo lo afirmo, porque me fascina la idea. Quítense, si alguien la tiene, espero que no, que fue un cuerpo sanguinario, destructivo y maligno, quítense esta idea de la cabeza, pero porque lo que fue la policía secreta más importante del mundo y que ha sido estudiada por muchísimos cuerpos secretos. La policía secreta, no una policía secreta. Estoy haciendo un símil, quiero decir, ¿no? La Inquisición lo que buscaba era que todos los habitantes de la península ibérica y todos los súbditos de la corona de Hispanoamérica, todos tuviesen un mismo cuerpo de pensamiento, basado en la religión. Es decir, cogiesen las cosechas en tal fecha, se casasen de forma efectiva, bautizasen a sus hijos, muriesen de forma cristiana. Y cuando la Inquisición los vigilaba, no era tanto por si iban más o menos a misa, que también, sino para que, evidentemente, las ideas exógenas no entrasen, porque todavía no le he contado, ¿no? La base fundamental, esto es importantísimo, por favor, quédense también con esta idea, la base fundamental del odio de los británicos y holandeses estaba en el catolicismo. O sea, la estructura de pensamiento protestante hacía que nos considerasen retrasados, al Papa un anticristo, absolutamente violentos, gente sin alma, cuando precisamente lo que hicieron, como contaré al final de la conferencia, fue todo lo contrario, como demuestra Humboldt, entre otros, que visitaron el Imperio Británico y el nuestro, ¿no? Por tanto, una administración muy potente, con un Consejo de Indias que regulaba absolutamente todo lo que tenía que ver con el territorio americano, el Quinto Real, los viajes, los tránsitos, todo estaba organizado, todo estaba... España ha creado unos archivos impresionantes con una administración poderosísima, por eso tenemos una administración y un Estado tan fuerte, y que por mucho que los nacionalistas lo intenten, lo van a tener muy complicado, simplemente por la fuerza de la administración de nuestro territorio. Una casa de contratación que lo organizaba, aquí la tienen ustedes en la de Sevilla, creada en 1503, y la de Cádiz en 1717, ¿no? El virrey, siempre de la nobleza, era el representante de la jerarquía más elevada, y aquí tenemos pues, todos los virreinatos que creamos con toda su existencia, ¿no? El de Cristóbal Colón, que tuvo muchos pleitos con la corona hasta el siglo XVIII, él y sus descendientes, porque los reyes católicos enseguida le quitaron la potestad cuando quería abusar, obviamente, de todos sus subordinados. Los sistemas de provincia y gobernación, el establecimiento del virreinato colombiano, gobernación, distritos administrativos y ya los grandes virreinatos, Indias, 492-1524, Nueva España, 1535-1825, Perú, 1524 hasta Ayacucho, 1824, Nueva Granada, 1717-1819 y Río de la Plata, 1776-1814, el primero que se cesiona de la corona. Bueno, aquí tenemos
todas las funciones que tenían estos virreinatos dentro de la monarquía universal y que generaban todo tipo de funciones. Aquí tenemos, es muy interesante, ¿no? Alguna división provincial, ¿no? De todos los territorios, de lo que era Nueva España, que se metía obviamente en una buena parte, luego lo contaré, del actual Estados Unidos, que perdieron los mexicanos en una guerra de un año en 1849 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y que en tiempos del virreinato español o de la dominación española, no lo olviden nunca, era el lugar más rico del mundo. México superaba París, Londres o Madrid. Tenía además, obviamente, el dólar norteamericano está basado en el real de 8. Tenían las mayores fuentes metalísticas del planeta, donde, por cierto, ni un solo extranjero, ni un solo pirata, ni un solo extranjero pasó 50 kilómetros más allá de la costa, ¿no? Nunca llegaron a las minas, ni se lo imaginaban tal. Esta es la zona de influencia de España en Estados Unidos. Recuérdese que en el siglo XVIII, entre 1762 y 1804, toda la Luisiana nos perteneció. Por tanto, prácticamente casi un tercio del actual territorio norteamericano. Aquí tenemos el virreinato peruano, el del Río de la Plata, que tocaba la actual Bolivia. El adelantado era un cargo vinculado a la conquista, el capitán general. Aquí tenemos las capitanías generales que creamos de forma específica. Esto es importante, la justicia. Hoy decimos, ¿no? España es un Estado de Derecho porque tiene una justicia poderosa, ¿no? Nosotros llevamos a América las primeras audiencias, los primeros juzgados desde fecha tan temprana, fíjense ustedes, como 1511, ¿no? Que, por cierto, me he encontrado la cantidad de quejas que había de los españoles de, joder, cómo protegen tanto la corona a los nativos, a los amerindios, que al final lo ganan todo. Y lo que ganamos aquí en los pleitos va al Consejo de Indias y el rey les acaba dando la razón. Y era verdad, lo comprobé. Miré pleitos y pleitos y la corona tenía la justicia. A veces le daba la razón a los encomenderos, ¿no? Le daba la razón a los españoles, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, como el elemento más débil de la cadena, acababan ganando, ¿no? Audiencias virreinales, subordinadas, bueno, aquí les cuento todas las funciones que tenían, los bienes difuntos, perseguir el fraude. La Real Hacienda funcionó de una manera absolutamente significativa. Quiero hacer una aclaración sobre esto porque hay mucho mito, ¿no? España, o sea, de los siglos XVI al XVIII, las principales fuentes de su riqueza no era América, era Castilla. De América llegaba el 25% del quinto real, y cuando llegaban nuestros monarcas se encantaban, ¿no? Les servía también como un tesoro propio para pedir préstamos. Pero nosotros, porque muchas veces muchos hispanoamericanos dicen, joder, es que no, la riqueza estaba en Castilla. Hombre, entendió como Castilla, toda España, hasta Andalucía, excepto la actual Cataluña, que estaba y Aragón, ¿no? Dentro del Reino de Aragón, pero que obviamente formaban parte de la propia monarquía universal hispánica, ¿no? Bien, la corona española se llevó el 20% de la riqueza americana, ¿no? Todos tenían una serie de impuestos que pagaban de forma efectiva y de una manera absolutamente significativa, ¿no? Gobernadores, corregidores, alcaldes, la administración religiosa se han dado por aquellas tierras, bueno, la riqueza cromática de eso que han destruido, yo calculo el 40% de sus, no, por ejemplo, en México capital no queda prácticamente nada, Uruguay, Montevideo, nada, tenían una fortaleza del siglo XVIII impresionante, nada, Buenos Aires no queda nada, se la han ido destruyendo primero como elemento de hostilidad y contrariedad a su independencia, ¿no? Bueno, diócesis, franciscanos, bueno, toda la serie de religiosos. Ahí tenemos las misiones jesuíticas del Paraguay, que me parecen muy interesantes, donde se intentó experimentar la obra de Dios en la tierra de manera efectiva. El catolicismo funcionó muy bien como elemento de cohesión, como cemento ideológico de todas aquellas sociedades, ¿no? Y el Santo Oficio de la Inquisición, ahí tienen su anagrama, no afectó, no afectó a los nativos. Hubo 8 penitenciados y 5 ejecuciones, ¿no?
Esto es muy interesante, el juicio de residencia, ¿no? ¿Qué es el juicio de residencia? Pues cuando un alto funcionario, incluido un virrey, llegaba a un cargo en América, también, y a España, también aquí, decían, tiene usted que apuntar en una libretica, tiene usted que apuntar todos sus bienes, las casas, los patrimonios que tiene, los campos, los olivos, todo, ¿no? Y incluso el dinero, ¿no? Y cuando terminaba su mandato, tenía que ver cómo había incrementado ese patrimonio, ¿no? Y evidentemente se había cumplido las cuestiones de... Hubo un virrey peruano que un día antes ganaba la administración, como ahora. Un día antes de su mandato decidió, porque salía al barco del Callao, salía al barco para América, salía a la expedición, vamos, y se montó, se enteraron en la Casa de Contratación, en el Consejo de Indias, y le hicieron volver de su dinero y trabajar un día con testigos, levantar un acta y ya liberarlo de su... El juicio de residencia funcionaba, hubo incluso ahorcamientos. O sea, por ejemplo, el único periodo, la única vez que hemos perdido la mitad de la flota de galeones por el capitán Benavides en 1628 ante el corsario holandés Piet Pieter-Solheim, había hecho fraude, como nunca pasaba nada, había llenado la cubierta de casamatas para la gente principal que volvía para España. Entonces, cuando se encontró se encontró con 20.000 soldados. Las tropas de los holandeses, el corsario no pudo manipular porque estaban ocupadas con gente. Si ustedes pasan yo siempre me acuerdo, por la Plaza de San Francisco, donde está el antiguo ayuntamiento en Sevilla, allí lo ahorcaron, se le hicieron un juicio con un cartel, así trata la monarquía española a los traidores a la causa. Lo ahorcaron por no haber cumplido sus funciones. O sea que era tal. Hospitales. Quien me ha presentado es un experto en esta cuestión, lo he dicho al comienzo de la exposición, no me extenderé. Creamos un protomedicato, 2.000 hospitales, 2.000. Hospitales para indios, hospitales para mestizos, hospitales para mujeres, hospitales, el primer hospital para tratamiento psiquiátrico en México, 1535, el primero en España y en el mundo, Valencia, 1490. Hospitales, bueno, los estudios a los que este catedrático ha accedido, de autores que han trabajado profundamente en esta cuestión, narran cómo hasta el final de la presencia española en América había una cama por cada 100 habitantes, ¿no? Yo estaba mirando en muchos países, incluso en la actualidad, y no tienen esa ratio. No tienen esa ratio. Una cama por cada 100. Bueno, y el nivel, no los voy a abrumar con datos, ¿no? El nivel de mortalidad, de morbilidad en hospitales estaba en torno al 8 o 10%, incluso en aquellas épocas de altas mortalidades, ¿no? Nada se improvisa, por eso tenemos una medicina tan potente en España, ¿no? Yo soy un gran defensor de la medicina pública española, siempre lo hago, ¿no? Nada se improvisa. Tenemos grandes médicos desde el medievo, ¿no? Pero también en América, donde con este protomedicato no se podía pasar sin ser profesional, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas ruinas. Aquí tenemos el hospital del Niño Jesús en México, en pie, donde está enterrado, por cierto, Hernán Cortés. Sigue funcionando en la actualidad como un emporio de avance científico. Fíjense ustedes qué talla, ¿no? Fíjense qué hiladas, ¿no? Qué bien construido. Bueno, lo de México es, saliendo de la capital, yo la última vez que he hecho un estudio, así hace 3 años, para este libro precisamente, bueno, Querétaro, San Miguel, bueno, hay montones de ciudades donde la estructura urbanística es impresionante, ¿no? Pues ahí está, en pie, como otros muchos, ¿no? 2.000, no les abrumaré con datos. ¿Quiénes lo regentaban? Casi siempre los de los sanjuaninos, franciscanos, jesuitas, belemitas, San Hipólito, los Hipólitos famosos, ¿no? De manera efectiva. ¿Dónde salían los dineros? La corona por una parte, los testamentos, peleas de gallos, o sea, con los espectáculos, se financiaban también con los espectáculos, el diezmo, los testamentos, de manera efectiva. Y la idea era, pues, salvar, obviamente, el espíritu y bueno, vuelvo.
Aquí tengo algún dato curioso. Desde el siglo XV al XIX, el coste por enfermo iba aproximadamente de 4 a 11 euros actuales, ¿no? Un médico en el siglo XVI, en San Nicolás de Bari, Santo Domingo, Navarro, 2.700 euros al año, pero en Lima, la gran ciudad, junto con México, ganaba 13.000 euros, 13.600 euros al cálculo de hoy, que no está nada mal, casi 1.000 euros al mes. Tengas en cuenta que con ese dinero las posibilidades de adquisición eran mayores que en la actualidad, ¿no? Bueno, el éxito de la política y la acción de la monarquía hispánica fue encomiable, ¿no? Otro dato concreto, un colega, Francisco Guerra, que me impresionó muchísimo, limeño, llegó a dar a conocer que ha trabajado mucho en la cuestión de la medicina en América. Fíjense el dato, entre 1539 y 1891, solo en la Ciudad de México, se imprimieron 708 textos médicos y muchos de ellos de especialidad, ¿no? En Guatemala 161, en Lima tal. En el ámbito francés, inglés, holandés, no se hizo nada de esto. Eran solo folletos médicos de manera efectiva. Universidades, pues ¿en qué nos basamos? Palencia, Salamanca, Valladolid y, cómo no, Alcalá de Henares. En las universidades que este profesor ha estudiado está pletórica de bases jurídico-académicas de Salamanca y sobre todo Alcalá. Estas son las dos grandes en las que se basan, ¿no? Fuimos pioneros en Derecho, Filosofía, Medicina, Lenguas Orientales, Teología. La primera fundación española, la de Santo Domingo, 1538, lo he dicho antes. La primera británica, Harvard, 1636. Pero solo levantarían el College of Williams and Mary en Virginia en 1793, Yale en 1701 y Princeton en 1746. Holanda ninguna. Solamente en los años 50 del siglo XX, Portugal ninguna, mandaban a los mancebos de las clases altas a estudiar a Lisboa, y Francia, el papel de Francia en Canadá fue absolutamente terrible en ese sentido, ¿no? Y los españoles además educamos en las universidades a los hijos de los caciques, ¿no? Red de universidades por todo el territorio, ahí tienen una relación, cátedras. Aquí tienen una ubicación geográfica, bien, fíjense, ¿no? Y la labor que desarrollaron pues, fue de un altísimo nivel. Creamos una gran obra de infraestructura. Este es otro mito, ¿no? Es que los españoles encontraron los caminos de los incas y los aztecas. Bueno, los caminos de los incas iban andando por los montes, ¿no? Que eso aprovecharon mucho, ¿no? Pero las obras de ingeniería, vuelvo a repetir, solamente en México había 8 acueductos, ¿no? En muchísimas ciudades mexicanas, peruanas que están derruidos, pues ha habido muchos puertos, lo diré, fuertes militares, donde era imposible tal, expediciones científicas, ¿no? Creamos ahí el mapa, por ejemplo, de Juan de la Cosa, el Museo Naval, es el primer gran mapa mundi de manera efectiva, aunque no se publicó porque la Casa de Contratación prohibía publicar muchos datos para que otras potencias no se quedasen con nuestros datos, ¿no? Bueno, aquí tienen toda la serie de las más importantes, más todos bueno, por eso éramos potencia, claro, porque teníamos el arte de navegar, ¿no? Toda la serie de tratados que creamos de manera efectiva, ¿no? Y llegamos a este personaje que yo le reconozco que en lo personal, que no en lo académico, que son dos cosas distintas, pues no tengo mucha simpatía, ¿no? Porque gracias primero porque nos traicionó, y en esta vida y más en aquella época hay que ser caballero, ¿no? Pero es muy interesante porque yo tengo toda su obra, obviamente, en mi poder, ¿no? En mi haber, y es muy interesante porque también describe cómo somos los españoles de Quijote. Se han dicho que somos autodestructivos, somos efecto extranjero, pero también somos Quijotes, ¿no? Que es lo que sería un difusor de la cultura, le pidió permiso a franceses, portugueses, ingleses y holandeses para visitar sus colonias y supuestamente hacer estudios. Era protestante y espía, evidentemente también, ¿no? Estamos pensando. Y los españoles le dijimos que sí.
Recorrió todo nuestro territorio, le tratamos pues como tratamos a los españoles, le enseñamos documentos bajo juramento que no les iba a contar, documentos de cajas fuertes, o sea, documentos secretos incluso. En cuanto pudo, pasó a Estados Unidos y a George Washington le pasó toda la información que tenía, que fue una razón fundamental para que los norteamericanos invadiesen México en 1847-8, en una guerra de apenas un año, se quedasen con todo el material. Bueno, lo que nos interesa de él es que se quedó fascinado, ¿no? Humboldt se quedó fascinado. Venía a hablar mal de España, porque obviamente era protestante y por tanto estaba educado en esa tal, y lo que se encontró fue absolutamente, bueno, se quedó impresionado. Es verdad que hace críticas, está bien, no todo es positivo en esta vida, hace críticas, obviamente, pero no tiene más que parabienes. Tal es así que le criticaron luego cuando volvió a Alemania, era alemán, le dijeron, claro, usted habló bien también de las colonias españolas, de los virreinatos, porque le han tratado muy bien, le han dado bien de comer, le han cuidado. No. Habló de los puentes, de lo que he dicho, de las universidades, de las carreteras, impresionado, ¿no? Y de las expediciones científicas que también las citó, ¿no? A Celestino Mutis, que formó parte de nuestros billetes, ¿se acuerdan de la peseta? Cuando había pesetas, ¿no? Y evidentemente la de la vacuna, que es la más conocida, de Balmis, en 1803-1806, donde llevaba niños pequeños que iban inoculando y salvando a miles y miles de personas. Reales sociedades de amigos del país, centros filantrópicos y filosóficos de manera efectiva. Y bueno, voy a ir terminando, no me quiero alargar mucho, pero porque luego quiero dejar pie a preguntas y comentarios. El sistema de flotas y galeones, bueno, esto es impresionante, ¿no? No era, o sea, venían los barcos de Perú, de la zona de Perú del Callao, ¿no? Con toda la platería desde el actual Chile hasta iban por Panamá, pasaban el camino de cruces, de ahí iban hasta Santiago de Cuba, Matanzas o La Habana, por eso son tan importantes estas ciudades, y otra expedición venía de Cartagena de Indias y se juntaba también en La Habana, Matanzas, Santiago, y de ahí por el canal de la Bahama, que llamamos hoy las Bahamas, iban en conserva, protegiéndose. Jamás nadie se atrevió con esto, nadie. Solamente en 1628, Corsario, con una fuerza naval impresionante, que a los navíos de aviso, navíos pequeños que iban saliendo para avisar a los otros de que no saliesen, los fue capturando a todos menos a uno, que llegó a Cartagena de Indias, por eso se quedó la mitad de la flota ahí. Y cuando llegó Benavides, el ahorcado en Sevilla, y se hizo la media luna típica que hacían siempre los españoles, se encontró con una potencia. Aún así salvó 3 barcos, 3 que los metió en la bahía de Matanzas, ¿no? Y el resto se lo llevaron entero. Bueno, las campanas de Ámsterdam fue el único momento. Luego hay pequeñas tomas parciales en Fuerteventura, en La Coruña, aunque en La Coruña está ya comprobado, y si alguien ha leído sobre esto, está comprobado que al final se rescató todo y llegó a Madrid el fruto. Jamás pudo nadie con nuestros sistemas de flotas y galeones, ¿no? Nunca. Solamente en ese aciago, bueno, Felipe IV se subía por las paredes, ¿no? Cuando no daba crédito, nunca había pasado nada parecido y nunca más pasó. O sea que nunca pudieron con nosotros. Nuestras monedas daban la vuelta al mundo, eran el equivalente al dólar de hoy. Ahí creamos estas casas o cecas, ¿no? Inspiradas en la ceca sevillana. El dólar norteamericano está basado en el real de 8. La producción metalística de oro extraída en 1400. Esto es importante, ¿no? O sea, alguna vez les dicen que nos hemos, ¿qué es lo que dicen siempre algunos sudamericanos? Que nos hemos robado todo el oro y la plata. Por favor, les sugiero que digan esto, ¿no? Lo que nos llevamos entre 1492 y 1825, porque yo he hecho el cálculo, claro, ¿no? Con detenimiento y además cotejado con colegas catedráticos economistas y, por supuesto, con fuentes primarias, equivale a la producción aurífera de un año en México. O sea, todo el oro que nos llevamos equivale a lo que México saca en un año. Y toda la plata que nos hemos llevado, recuerden que el 75% quedaba allí, para carreteras, hospitales, todo lo que estoy contando, ¿no?
corresponde a 4 años de producción platera en México, Bolivia y Perú. O sea, 1 oro, 4 de 3 países, ¿no? Esto es todo lo que nos llevamos, ¿no? Vuelvo a repetir, que el 75% quedaba allí. Me he atrevido a calcular la riqueza que creamos, ¿no? Entre la plata y el comercio. 13.700 billones con B de euros actuales, ¿no? Una cantidad absolutamente impresionante, y el nivel, lo cual muestra el nivel de vida de los territorios cuando fueron parte de la monarquía hispánica, ¿no? Bueno, aquí cuento con mucho detenimiento cómo salían, cómo llegaban los barcos. Ningún pirata se atrevió jamás a meterse con estos. Hacían escala en Canarias. Era impresionante, ¿no? Portobelo, Veracruz, Cartagena de Indias eran los puertos más importantes, como acabo de contar. Y la vuelta tocaba siempre las Islas Canarias o la isla Terceira, las Azores, donde teníamos también mucho, con los portugueses, mucho precario. O la de Santiago de Cabo Verde, sobre todo si se partía de Montevideo, Buenos Aires. La gran plaza del Atlántico al sur era Montevideo, no Buenos Aires, donde había una fortaleza impresionante que se la destruyeron en el siglo XIX, ¿no? Estas eran las rutas oficiales que les he contado, ¿no? El canal de la Bahama, Veracruz. Y atención, otro dato fundamental que me gustaría que retuvieran, porque también lo tengo muy cuantificado y desarrollado en el texto de la editorial Edad, es que los piratas, pese a todas las películas, yo no sé cómo la gente en los carnavales se quiere disfrazar de pirata. Bueno, nunca lo he entendido, pero después de trabajar 4 años en este libro, lo entiendo mucho menos. Miren que he estudiado terroristas, guerrilleros, violencia política, violencia social. La peor calaña humana que he conocido ha sido los piratas y también algunos corsarios. Asesinaban, o sea, por supuesto nunca iban a las plazas españolas bien artilladas. No sé si lo cuento en esta conferencia, pero vamos, en el 89% de los ataques, escuchen bien, 89% de ataques que hicieron a plazas artilladas fracasaron. ¿A dónde iban? A poblaciones pequeñas, Santa Marta, como Maracaibo, como eran poblaciones pequeñas, donde entraban, extorsionaban a la gente, violaban sin parar, cortaban cabezas, degollaban, abrían tripas, colgaban, o sea, todo tipo de barbaridades que se puedan imaginar, y encima luego a muchos de ellos les llamaban ser, les hacían nobles. Yo en mi libro no les trato ser Henry Morgan, o sea, ni se lo reconozco, ¿no? Les nombraban nobles, ¿no? Una cosa absolutamente... bueno, pero lo que nadie o casi nadie ha estudiado en España, porque somos así, es la fuerza de nuestros corsarios. Y lo poco que sabemos, que lo tengo todo recogido, eran impresionantes nuestros corsarios. Tal es así que cuando Drake o Morgan decían que hicieron barbaridades, se llevaron 1,6 billones de euros de beneficio, o sea, de robos, todo cuantificado también. Frente a 16.700 billones, pues evidentemente esa es la cuantía que sale, ¿no? Pero lo que voy, cuando nuestros reyes les llegaba la noticia de que habían asaltado, destruido tal, automáticamente en todo el territorio virreinal o imperial cogían a todos los barcos ingleses y de sus aliados y protestaban sus reyes y quebraban la bolsa. Y nuestros corsarios, entre ellos Barceló, Mario Pargo, un canario, por ejemplo, eran buenísimos, pero nadie los ha estudiado. Hay toneladas de documentación en los archivos, pero nos fascinan los Henry Morgan, Drake, todo el mundo se quiere disfrazar con la calavera, que no siempre eran calaveras. Las calaveras son del 19, ¿no? Antes ponían tibias, ponían también la figura del personaje con banderas negras o rojas. Antes los corsarios llevaban rojas, los piratas negras, o ponían sus iniciales, las subían cuando iban a atacar, pero en realidad robaron. A ver, yo lo tengo muy cuantificado, pero el otro día lo daban en un congreso en la CEU San Pablo. No se puede imaginar a cuántas personas la corona española ejecutó, encarceló. O sea, cogimos a muchísimos. Los colgábamos a veces de los palos de los barcos, otras veces en los puertos, otras veces los encerrábamos. Y a veces, como somos Quijote, les poníamos 2 años de cárcel firmaban un documento de que no se iban a dedicar a la piratería, y en cuanto salían se volvían a dedicar a la piratería, ¿no? De manera efectiva.
Pero quédense con la idea, 0,43. Es una... Luego vemos Piratas del Caribe, donde los españoles aparecemos como idiotas, como débiles, llevamos a nuestros niños, nos encanta. El otro día me decía un compañero, un diplomático, que tiene una hija pequeña, que en Pocahontas se dice que los españoles le dábamos a los indios mantas con viruela, que es lo que hacían los británicos, donde hicieron, como ya demostré, no me extenderé en la conferencia anterior, un verdadero genocidio por un lado o un verdadero ataque militar por otro, ¿no? Bueno, voy cerrando. Fortificaciones, algunas son, yo no me las he visto, creo que todas, porque algunas no se pueden, están tan en la selva, tan metidas y tan abandonadas por sus gobiernos, pero vamos, me las he visto prácticamente todas. Ahí tienen, este es el fuerte de San Juan de Ulúa, que tiene todavía las argollas donde se amarraban los barcos españoles de la carrera de Indias. Fíjense la relación, impresionantes, preciosas. Y lo que nos costó, claro, hacer todo aquello. Por eso se entiende que el 75% de nuestra riqueza se quedaba ahí, ¿no? Hasta en los lugares más remotos, Paraguay, Santa Teresa, preciosa, San Miguel entre Uruguay, Buenos Aires. Bueno, ya termino. ¿Por qué se llama América, se llama América, ¿no? No sé si se lo han preguntado alguna vez y no de otra manera, ¿no? Pues en 1507, ¿por qué no se llama Cosa, por ejemplo, de Juan de la Cosa, o Juan de la Cosa, ¿no? Que es el primer gran mapa mundi importante que está en el Museo Naval, que imagino un museo que conocen, que yo no sé cuántas veces me lo he visto, y como dijo además la Universidad de Mayores en la de Juan Carlos, me llevo muchas veces a los alumnos, un sitio fascinante. Pues se llama así porque el cartógrafo Martin Waldesmiller publicó un texto sobre la geografía del recién descubierto nuevo titulado Cosmografía, introductio con descripción detallada y carta del piloto y navegante al servicio de Castilla y León llamado Américo o Amérigo Vespucci o Vespucio. Como tantos otros, como Magallanes, se nacionalizaban castellanos. O sea, la corona no crean ustedes que era tonta, ¿eh? Si era capaz de ahorcar a un personaje por no cumplir o mandarle a un virrey para que hiciese un día de trabajo en Perú, a los que trabajaban al servicio de la corona, a la inmensa mayoría los hacía nacionalizarse castellanos. Bueno, el autor propone llamar al Nuevo Mundo América en honor del que cree descubridor del continente. Y Américo Vespucio había colaborado con las expediciones de Colón, pero en aquella época no sabe que es Cristóbal Colón el verdadero artífice. Bueno, y total, que le puso América en honor a Américo Vespucci, ¿no? Este italiano. Bueno, esto es una anécdota. Hizo un atlas donde aparece por vez primera esta denominación, vendió más de 1000 ejemplares y ya, pues como tantas veces en la vida, se hizo popular y ha quedado hasta hoy, ¿no? Vespucci se naturalizó español, murió en Sevilla, una ciudad que llegó a tener 100.000 habitantes, como llegó a tener la actual México, aquí los autores mexicanos tienden siempre a elevar, ¿no? Unos hablan de 150, lo elevan a 225.000 personas, a la altura, como digo, de las grandes capitales europeas como Londres, París o Madrid. Roma ni existía prácticamente hasta su creación como Estado unitario en 1861. ¿no? Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Para que vayan preparando las preguntas, mientras tanto le vamos a obsequiar a don José Manuel con nuestro recuerdo de esta magnífica conferencia. Bueno, qué bonito. Muchísimas gracias. Qué muy chula, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, venga, anímense. Que además me ha encantado que la hayan preparado, no te lo he dicho, a las 6:30, porque siempre ponen las conferencias a las 7:30, que luego todo el mundo anda apurado y por lo menos estamos en una hora todavía buena, ¿no? ¿Me ha gustado la idea? Venga, preguntas, comentarios. Isabel Operosa, no sé si hay un micrófono o no, ¿nos levantamos?
De los dos. Coge el pequeño también, Beatriz, para que se oiga la grabación. ¿De los dos? Sí, con Sí. los dos. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Hola. En primer lugar, le agradezco muchísimo la excelente presentación. Y además, pues quería comentarle que ha hecho un análisis muy exhaustivo de este periodo de la historia de España y me gustaría saber, teniendo en cuenta las importantes aportaciones que hizo la corona española en estos territorios, me gustaría saber cuál es su opinión acerca del discurso indigenista que se está utilizando en algunos de estos países, principalmente en México, y que está generando cierta animadversión en parte de la sociedad mexicana hacia España. Gracias. Bueno, me parece usted mismo lo ha dicho, es un discurso político, ¿no? Yo empezaba esta conferencia, empiezo el curso en la Universidad de Juan Carlos insistiendo en una idea, que la historia no se juzga, se interpreta, ¿no? Entonces, primero hay un hálito de resentimiento, de complejo, además, y sobre todo de justificar una invención y un modelo historiográfico que le sirve a quien lo hace para sustentarse y ampliarse en el poder, ¿no? Pero yo he estado en México. Es verdad que México es el país donde hay más hostilidad. Hay otros como Cuba. Así hay que matizar, porque a veces pensamos que Hispanoamérica es un bloque homogéneo y no es así, ¿no? Pero también le diré que yo he estado en México varias veces que hay muchísima gente que no piensa así. Lo que pasa es que los que piensan, imbricados, ¿no? Impelidos, no sé, rodeados de esta esfera de política actual, pues, y luego, claro, que el indigenismo es una cuestión que vende en la actualidad. Muchísimos de estos países tienen grandes masas que votan y tal. Y tampoco todos los indígenas o amerindios se lo creen, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, el caso archiconocido de Jerónimo, seguro que lo conocen todos ustedes. Jerónimo se pasa la vida dando conferencias por el mundo con un idioma, con un español, donde dice, no, perdone, nosotros repudiamos a los ingleses porque los que nos protegieron fueron los españoles, ¿no? Y el otro día, que es una noticia que ha pasado muy desapercibida, a nuestra reina emérita, una señora afroamericana le ha dado las gracias porque Gálvez, el gran, no ha dado tiempo, ¿no? El gran conquistador, el gran organizador de los territorios hispanos, a su tatarabuelo lo manumitió, ¿no? Entonces, es una decisión política. Vieja ya, ¿eh? Marcelo Gullo lo ha trabajado muy bien esto en los años 30 del siglo pasado. Todas las opciones ideológicamente marxistas se unieron con el indigenismo y crearon una escuela pues, que ha ido fructificando. Me parece muy mal, me parece triste, ¿no? A veces en la comisión que tenemos de hispanistas me dicen, hay que hacer una... Si no, no vamos a conseguir nada. Por supuesto, me parecería absurdo que ningún gobierno nuestro pidiese perdón. Eso sí, no lo entendería, ¿no? Que cuidado, que lo ha hecho el papado, ¿eh? No el anterior, no... También, sino... ¿Quién fue? Papa Francisco. ¿Me explico? Entonces, que un gobernante tal... Y lo demás, bueno, pues seguir luchando con el estudio, y que vaya calando. Es muy difícil, porque al final las sociedades simplifican lo que no conocen y lo conocen. Entonces es más fácil tener 4 ideas fuerza. Nos pasa un poco a veces a todos sobre, tienes una idea de un lugar hasta que vas allí. Entonces, y luego lo explotan fehacientemente. Lo explota Petro, por ejemplo. Bueno, luego, por ejemplo, que venga Petro aquí y le des la encomienda a la Isabel la Católica, yo me quedé impresionante, ¿no? Me quedé, bueno, una cosa que está despreciando y criticando. Pero bueno, son los juegos de la política en los que yo, afortunadamente, en mis trabajos no entro. Pero me parece muy triste y muy deleznable. Porque yo llevo tantos años trabajando con temas hispanoamericanos, a mí lo que me gustaría es que creásemos un lobby en el sentido positivo del término. Porque la iberosfera somos 900 millones con Portugal. ¿Y qué hacemos? Pelearnos. Porque no solamente pelean España con algunos, sino entre ellos. Entonces, bueno, somos latinos, autodestructivos. Entonces, en lugar de crear una unión cultural, política, idiomática, social, que nos podría traer muchos beneficios en el mundo, pues nos peleamos.
Y tenemos que escuchar las aberraciones de Maduro, las aberraciones de Petro ahora, las aberraciones de este que ha citado de los mexicanos. Patético, triste, pero yo creo que les ganamos con este tipo de reuniones. Gracias. Isabel tenía... ¿Ya está? ¿Está preparado? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su brillante exposición, ya esperada por todos, por lo menos los que le conocemos y somos alumnos suyos de la Rey Juan Carlos. Y mi pregunta era sobre Diego Colón de Carvajal, el hijo de Cristóbal Colón, que en 1520 fue nombrado por el rey Carlos I como virrey de la Española, pero que una vez que llegó allí, con su mujer, María Álvarez de Toledo, se encontró con muchísimas dificultades para utilizar ese cargo y tuvo que estar viniendo pues, de continuo a España para que le reconocieran, y al final le reconocieron después de 14 años. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿qué pegas era lo que le ponía la corona española para que no pudiera ejercer y no pudiera ser realmente el virrey de la Española, lo que es ahora Santo Domingo? Interesante. Muchas gracias. Muy interesante. Te voy a decir cómo lo veo yo, porque tampoco tenemos un gran acopio de documentación. Pero voy a decir cuál es mi perspectiva y mi pulso. Bueno, primero yo creo que los reyes católicos primero y Carlos I, nuestro emperador, se dan cuenta de que se han equivocado en un punto, ¿no? En darle la potestad, la autoritas a Cristóbal Colón de ser almirante de todos los territorios que descubriera. Porque no se imaginaban lo que iba a descubrir, ni se imaginaban dónde iba a llegar. Porque el pacto original, que es por lo que he empezado, era llegar a la ruta de las especias, ni siquiera buscando oro, sino especias, que es como decir hoy negociar con petróleo, que te salga en tu jardín una fuente de petróleo, pues evidentemente te enriquece, ¿no? Y entonces se equivocan porque van viendo, porque, bueno, desde la primera expedición de Colón, es que a veces también se nos olvida, no solamente luego va Colón, luego empiezan a ir muchos más, ¿eh? O sea, se arman muchas expediciones desde Sevilla y desde Cádiz, incluso. Se equivocan porque le han dado la potestad y la autoridad de ser el jefe, el dueño de todo. Y luego, además, en la Española suceden cosas terribles, ¿no? Que yo las achaco, o sea, yo las entiendo. Imagínense ustedes, por muy mal que estuviesen aquellos conquistadores, aquellos colonos, porque siempre hablamos de conquistadores, pero esos colonos que iban ahí, por muy mal que viviesen que no era para tanto, que no era tan así, que viviesen en Alcalá de Henares o en Toledo o en mi Navarra natal, vivían mucho mejor que allí, ¿eh? Porque aquí por lo menos comían carnero, tenían capones, de vez en cuando sacaban de patatas de la tierra o lo que fuere, y bueno, la alimentación, aunque fuese más monocolor, la tenían allí. No sé si alguien ha estado en la Española, lo que era la Española, ¿no? Unas selvas tremendas, que yo me he metido dentro, como obviamente con guías, y que son terribles, donde no hay más que bichos maliciosos y las fuentes de la alimentación en los trópicos son muy complicadas, ¿eh? Entonces ahí se produjeron muchos problemas. Primero, no tanto porque no encuentran el oro y la riqueza, tal, porque se me ha olvidado decir, en el fondo, otra idea que les quiero trasladar. Los que iban a América, más que oro, lo que querían es crear encomiendas, que era una cosa más segura. Por otra razón es porque las minas estaban muy controladas por la corona, aunque si descubrías una mina tenías derecho a mantenerla. Pero una encomienda donde se te repartían indios a los que se les pagaba, pues te daba unas fuentes de ingresos muy apetecibles, ¿no? Bien. Entonces, en la española hay conflicto y fuerte, claro, porque son muchos, porque de la española nacen todos los puntos luego de colonización. Hay conflicto, poco para repartir, incluso hambre y miseria. Y los Colón, esto es también muy interesante, creo,
que son orgullosos per natura porque son conscientes de que han contribuido a una de las gestas mayores de la humanidad, se encuentran negociando con la miseria. Y sus comportamientos son a veces muy radicales, a veces con justicia y a veces con... Y todo esto, hasta que llega Nicolás Obando, ya sabes, antes, todo esto obviamente llega primero a los reyes católicos y después a Carlos I, que querían como coronar. Y aprovechan para quitarle ya para siempre, con abuso de autoridad, en parte verdadera, en parte exagerada, para quitarle. Entonces mi tesis es, y te respondo del todo, ¿por qué veían en Diego de Colón, incluso en el propio almirante, abuso de poder real, pero en el fondo la oportunidad política de la corona de quitarles esa potestad de que, imagínate que se mantiene el sentido estricto de lo pactado en las capitulaciones con Colón, pues todos los territorios americanos serían de él. Entonces la aprovechan, les acusan de abuso de poder, con muchos testimonios que lo hubo, y les quitan la potestad y la corona ya a partir de entonces interviene directamente y empieza a controlar todos los procesos, aunque los conquistadores eran empresas privadas, lo que llamaríamos hoy emprendedores. Era gente que con dinero montaban sus empresas, a veces con apoyo de la corona, a veces con no. Pero ojo, a partir de lo que tú has contado, todo lo que se conquistaba, se tomaba, pasaba a titularidad de la corona. Y tú tenías el beneficio. Muy interesante, porque estuvieron pleiteando hasta el siglo XVIII, con poco éxito, o relativamente poco éxito. Bueno, cuando yo siempre voy a Valladolid, porque tengo grandes amigos catedráticos allí, me imagino que lo saben, cuando muere Cristóbal Colón, el cronista oficial de Valladolid no lo cita. Cayó en desgracia totalmente. Y sus hijos quieren reivindicar su figura y no lo consiguen. Porque, bueno, ya empieza la grandeza de una Cortés, los Pizarro a pesar de las guerras civiles, los Benalcázar, los Álvarez de Toledo, montones de gente, ¿no? Y ya se quedan opacados ahí, ¿no? Los Alvarados, montones de gente. Interesante, me ha dado pie. Esto he reflexionado mucho en el libro para entender por qué se les machaca tanto a los... Pues se pasaron también, ¿eh? Hay testimonios que han salido hace como 10 años, eran personajes de horca y cuchillo, que también hay que entenderlo en la época. Una persona que al final se pasaba de sus órdenes o que abusaba, pues... Pero esto generó muchas tensiones. Y la corona al final se quedó con lo que tenía que quedarse, que era con la titularidad de las tierras. Esa es mi tesis. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por tu interesante y oportuna presentación. Encantado. Yo quería hacer primero una pequeña reflexión de medio minuto, que es que he estado en varios foros como este en el que estamos ahora, y la media de edad de esos foros es bastante parecida a la que tenemos aquí. Aquí tenemos una media de edad que puede estar un poquito por encima del medio siglo, ¿no? Un poquito por encima. Entonces, dado que yo creo que el éxito de ese tipo de iniciativas y de intentar cambiar la mentalidad de nuestro país estriba en convencer a las nuevas generaciones, me alegra mucho ver que tú eres catedrático de la universidad pública y la pregunta concreta es ¿qué esfuerzos se están haciendo para que las próximas generaciones sepan esta realidad y, por tanto, haya alguna posibilidad, que hoy por hoy a mí se me antoja escasa, de que empiecen a modificar un poquito su planteamiento, su discurso, su percepción de toda esta historia española en Hispanoamérica? Gracias. No, gracias a usted. A ver, como yo tengo dos tipos de alumnos, ¿no? Mayores y los de grado, los chicos de 18 a 24 años, ¿no? En el caso de los chicos de 18 a 24, no es que sea el interés de la esplendor América española en general, el interés global por estas cuestiones se diluye mucho, entre otras razones porque leen muy poco, ¿no?
Pero hay una renovatio historia muy importante, muy importante. Sorprendería la cantidad de trabajo, de artículos, de gente que estamos en esto, agotados. Y me encuentro que está calando, o sea, me encuentro que está calando. O sea, ya es como una sublevación, oye, ya vale, ¿no? Pero ¿qué pasa, hombre? Ya vale. Yo no vengo aquí a decir somos, o sea, todo lo hicimos bien, la conquista, ya lo he dicho, fue terrible, por supuesto que hubo abusos, por supuesto que los mineros, los que trabajaban en las minas, como decía Humboldt, vivían mal, pero vivían en Europa, o sea, pero ahí está calando. O sea, hay muchos chavales jóvenes, cuando sacamos estos temas en clase, que conocen bien, o sea, hay un cambio de actitud. Como está cambiando en otras capas de la sociedad, como está cambiando en otras capas de la sociedad. Porque esto, a mí todo el mundo, han empezado a entrevistarme en la radio y así me dicen, es un libro valiente. Digo, valiente, bueno, sí, yo sé lo que me quiere decir, pero no lo he hecho para hacer un libro valiente, yo estoy contando lo que he estudiado y tal. Hay un cambio, poco a poco. Pero así como, por ejemplo, en otros países de nuestro entorno estas cuestiones ni existen, es que ni hacen autocrítica. Hombre, salvo el caso de Alemania con los nazis, claro. O en Bélgica con su comportamiento en el Congo, que ya lo conocemos. En España tenemos un triste destino, ¿no? Que es que tengamos que hablar del obvio. Pero hay un cambio. Hay un cambio, se lo garantizo. Entre los chicos jóvenes también. Que es un poco los chicos jóvenes no van al parte de la sociedad civil. O sea, quiero decir, si en la sociedad global la gente, como usted dice, medio siglo para arriba, pues estamos muchos ya en joder, ya vale, ¿no? Vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a ser autocríticos, pero evidentemente vamos a interpretar, no a juzgar, vamos a dejar en los jóvenes también, porque lo veo en clase. Ya no es aquello, bueno, usted se sorprendería. Cuando yo estudié en la Universidad de Deusto del año 80 al 85, vamos, o sea, siempre lo cuento con muchas anécdotas. El que no era marxista-leninista era un anatema, que le miraban como si fuera un demonio, ¿no? Y en la actualidad, pues hay de todo y también estas cuestiones están floreciendo, se lo garantizo. Igual que en el resto. A mí me gustaría que evidentemente fuéramos mayoría, ¿no? Pero mire, le voy a poner un ejemplo muy interesante de lo que me está contando. Otra vez vino un alumno el año pasado a verme, hombre, buen estudiante, vino a verme con otra alumna al despacho, en la tutoría. Y le conté, mira, acabo de sacar este libro y me dice, qué interesante, sí, pues me lo voy a leer porque he leído cosas suyas, tal y tal. Sin embargo, en mi casa, mi madre me dice que fuimos unos genocidas y tal. El hijo no lo veía así y leía cosas y tal, y la madre ¿pero cómo genocidas? Sin más. Sí, sin más, no, además no admite ningún análisis. Fuimos unos genocidas y ya está. O sea que ahí está el tema. Desgraciadamente, en la academia, pues a veces cuesta, ¿no? Porque yo soy catedrático, soy funcionario del Estado hace muchos años, si he estado luchando contra ETA, no tengo miedo a nada ni a nadie, como se puede imaginar, pero hay miedos, porque también en la academia hay recelos. La academia es como la sociedad, entonces, bueno, pero hay un cambio de ciclo, de lo cual me congratula, ¿no? Y luego, gracias a editores que apuestan por estas cuestiones, pues me alegro más, porque si no, se quedaría todo en artículos científicos que leemos solo los historiadores. Hay un cambio de ciclo. Me entristece que no fuera mayoritario. Me gustaría que estas visiones tan destroyer fueran minoritarias, pero bueno, poco a poco. Pues se consigue incluir en los programas académicos. Sí. Historia de América se enseña y desde luego en los programas de mayores se enseña, pero sí, hay asignaturas. Yo doy en periodismo, pero incluso en las carreras de historia, yo de historia del mundo actual y también toco cuando me toca, pero en las carreras de historia siempre hay asignaturas de América, siempre. Sí. Y luego en congresos, en foros que hacemos. Vuelvo a repetir, me gustaría que fuéramos mayoritarios, pero pues que somos así los españoles. Eso es lo que dijo Bismarck, ¿no? Usted conoce la cita de Bismarck. Los españoles
no sabemos cómo, no sé muy bien cómo lo hacen, pero llevan intentando autodestruirse 400 años y no lo han conseguido. Entonces, seguirá mucho tiempo como nación, ¿no? Aquí tenemos una y hay otra. Aquí, por favor. Bueno, yo quería solamente hablar de una experiencia que tuve en los Estados Unidos. Estaba en un grupo de personas y, bueno, pues estaban hablando que los españoles y comentaron, bueno, si nos hubieran conquistado los ingleses, pues estaríamos un país como los Estados Unidos. Y yo, pues no me pude callar, les contesté, bueno, pues no, porque probablemente no existirían. Exactamente. Y resulta que ellos eran médicos que habían estudiado en Bogotá, en la universidad que fundamos los españoles. Claro. Es una anécdota que os quiero contar que me pasó en los Estados Unidos. Sí, sí. Es que es así. Si a los... Yo eso me he encontrado dos radicalidades en Hispanoamérica muchas veces. Una que me parece una barbaridad, muy escorada hacia un radicalismo que no comparto, sentarte en una mesa de una familia bien o estar en un café con alguien y tal, y decirte, ustedes, los españoles, hicieron una cosa mal. Al principio ya se es no matar a todos los indios, para precisamente haber tenido naciones más desarrolladas como las europeas o las del norte, ¿no? Bueno, yo únicamente me escuchaba aquello, de las primeras veces que iba, con 27 años que empecé a ir por ahí, me levantaba y me iba, no puedo admitirlo, ¿no? Y luego hay otra que dicen, si nos hubieran conquistado los ingleses, estaríamos con Estados Unidos. Me alegra lo que me dice porque me da pie a una reflexión para mí muy importante, ¿no? Primero es falso, porque si te hubieran conquistado los ingleses, no habría indios, no habría amerindios en tu país, no habría. Porque hubo un genocidio oficial o una destrucción militar. La prueba es que hay 4 millones en un país de 150 millones, 4 millones incluidos los descendientes. Y ya lo dije en la conferencia de los nativos americanos, con los estudios del ADN, el ADN amerindio en Hispanoamérica sale en todos los países, incluido la dominicana, ¿no? Y luego, si le vuelven a decir eso, puede responder, Estados Unidos no es una formación de las colonias inglesas, porque las 13 colonias inglesas, cuando estaban con los ingleses, tenían un nivel de desarrollo infinitamente inferior al español. No lo dice el profesor Azcona, que también en este libro lo dice Humboldt. Estados Unidos, la potencialidad de Estados Unidos es una creación de la emigración. Es una creación de la emigración a partir precisamente de la independencia. A partir de la independencia. Godoy, que es un personaje al cual yo reivindico mucho en sus memorias, que las he leído con mucha pasión, cuando tenían la Luisiana, cuenta, oye, aquí, como dejamos libertad religiosa, o sea, que venían protestantes, ¿cómo está prosperando el territorio? Y esa fue la clave de Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos no es una creación de las colonias, mantienen el idioma porque han colonizado a los ingleses, pero es una creación de los miles y miles de franceses, ingleses, españoles, italianos, rusos, húngaros, que fueron del este hacia el oeste exterminando la oposición. Porque Inglaterra, no lo he dicho en la presentación, pero Inglaterra entendía que si los indios a los que tenían que catequizar y colonizar no entraban por las buenas en el paraíso celestial en la tierra, tenían la legitimación de exterminarlos y los exterminaron. España no hizo esto. España luchó, por supuesto peleó, hubo morbilidad, pero luego los engrosó. Hitler, yo lo he descubierto también haciendo el libro, bueno, Hitler alababa los modelos migratorios anglosajones porque eran exterminadores frente a los indios y repudiaba el modelo engullidor de amerindios español. O sea, que me viene muy bien su reflexión, porque yo se lo digo siempre, no existirían. O sea, no existiría ni un solo indígena en Iberoamérica. Bueno, no hace falta que les diga el mestizaje que hay en México, países como Bolivia, Ecuador, bueno, el 60% son... Ahí están las tablas, ¿no? Quiero decir, ha dicho, pues, las he metido ahí. ¿Sí? Y el ADN que no engaña, ¿eh? Yo he manejado fuentes de ADN, el ADN
amerindio está en el primero o en el segundo puesto de todos los países, excepto en Argentina y Uruguay, que están en el segundo por las grandes migraciones del siglo XIX, de españoles e italianos. Es impepinable. El ADN es impepinable. Está cambiando la historia, por cierto. Buenas tardes. La verdad que me ha gustado mucho la interpretación que ha dado de la colonización española. En base a la relación que ha dicho la otra persona de la enseñanza que está cambiando y demás, espero que las generaciones que ahora se están formando vayan en el camino que estás diciendo, porque sí que es verdad que en secundaria yo he luchado bastante con profesores que han tenido mi hija de historia. Y bueno, y lo que ha dicho usted, que en los años 80 yo he tenido profesores marxistas, que además las teorías de liberalización en la facultad eran bastantes, o sea que acabé harta de ellos. Y otra cosa, aprovechando del tema hispanista, que era por ejemplo el día 12, ¿cree que América Latina va a ser una potencia frente a otros emergentes? Interesante. Y que nosotros aprovechemos ese carro para formar frente a Rusia o China otras potencias. Mi respuesta, no, gracias a usted por su interesantísima pregunta. Mi respuesta con mucha tristeza es no, por lo que he dicho antes, ¿no? En lugar de crear la palabra, mucha gente la palabra lobby la ve como algo negativo, ¿no? A mí me parece positiva. Lobby, en lugar de crear una unión de fuerzas, de países, de idioma, de cultura, de hermandad, de todo, ante el mundo y de crearnos una posición en las relaciones internacionales, en lugar de todo esto nos peleamos. Y todo el día insultando. Bueno, ya le he explicado, su compañera ya le he explicado la razón. A Maduro le interesa diatribar contra España para unir a todas esas masas. Ya lo sabemos. No vamos a ser nunca una fuerza. Y ese rollo que decimos habitualmente de que España es puente, bueno, pues me lo creo a medias. España es puente o pasarela o yo qué sé, o puentecillo, ¿no? No lo vamos a conseguir. Yo, en mi humilde contribución de profesor de universidad, llevo la primera vez que fui con 27 años, ya llevo luchando por esto, ¿no? Me da mucha pena, pero esta es la realidad. Entonces, bueno, frente a hechos no valen argumentos, ¿no? Quiero decir, si no somos capaces, sí, hacemos reuniones iberoamericanas de jefes de Estado, pero no tenemos una fuerza como tiene la propia Commonwealth o incluso la francofonía, que hay que escucharles. Imagino que les escuchan con el rollo de la francofonía. No somos capaces, ¿no? Y bueno, ahí están las cumbres. A mí me da una tristeza, las cumbres iberoamericanas, depende de tal, muchos mandatarios ni van siquiera, ¿no? Porque no se entienden políticamente entre ellos. Una tristeza. Me da mucha pena. Pero bueno, esta es la realidad. Bueno. Y claro que podríamos tener porque fíjense solamente con el PIB de Brasil, de Argentina cuando levante cabeza, de países, incluso la pequeña Uruguay, que es un país muy moderno, México ni le cuento, vamos, podríamos tener una posición en el mundo, pero absolutamente ciclónica. Bueno, sintiéndolo mucho porque esto está muy interesante, pero tenemos que comprar libros y que usted nos los dedique, bueno, etcétera. Encantado. O sea que todavía nos queda aquí un ratito. Pero yo quisiera quedarme con el punto penúltimo de estas intervenciones del público, y es la esperanza de que las futuras generaciones, que ya tienen profesores rebeldes, profesores avisados, profesores contra la leyenda negra, como don José Manuel Azcona, pues, y como Beatriz, que es profesora de secundaria, no las Beatrices sois, y de primaria, pues con esa labor tengamos esperanza. Algunos no veremos esa hispanidad reivindicada, pero esperemos que las generaciones más jóvenes que sí la vean, porque tengamos en cuenta que llevamos 2 siglos de retraso. Desde las independencias, pues no se ha hecho nada. Los españoles no estábamos en condiciones, teníamos nuestros propios problemas internos. Pero es que además, como todos sabemos, la leyenda negra
no fructificó solo por el mundo, por el extranjero. Es que aquí fue donde más